al día 2 de junio, día del Señor, para la Iglesia Dios de Gracia, puestos todos en pie, todos. Tienes que estar muy enfermo como para no levantarte. Si no estás enfermo o embarazado, por favor, levántate. La hermana que está embarazada se puso en pie, rápidamente. Los embarazados a veces no se ponen de pie. Leemos la palabra de Dios. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, junio 2 de 2019, titulado El Rey maldice al árbol sin fruto. Y vamos a leer la palabra del Evangelio de Mateo, capítulo 21, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. ¿Cuál es el objetivo primordial de que nosotros vengamos a escuchar una predicación de la palabra? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia durante 2000 años ha predicado persistentemente la palabra? ¿Cuál es la razón por la que Dios, el Señor, dio la orden a su iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los predicadores de la iglesia? Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra a tiempo, a destiempo, sea oportuno o inoportuno, pero tú predica la palabra. Bueno, porque el principal objetivo del Señor Dios, del Señor Jesús, al darnos su palabra, es que nosotros le conozcamos a Él. Esta es la vida eterna, que le conozcamos a su Hijo, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien ha venido. La iglesia se reúne a escuchar el sermón, la palabra de Dios, para conocer al Señor Jesucristo. Y hoy, en el Evangelio de Mateo, o el Espíritu Santo, a través del evangelista Mateo, nos va a mostrar otra parte, otra característica, otro aspecto del carácter de Cristo, de la identidad de Cristo, de los atributos de Cristo, de la perfección de Cristo. Pero este relato es extraño. ¿Por qué este relato es extraño? Porque vemos al Señor Jesús, quien en el resto del Evangelio ha sido presentado por el evangelista Mateo, o por el Espíritu Santo a través del evangelista Mateo. Ha sido presentado como el Dios restaurador, como el Dios lleno de amor, como el Dios que enseña, que construye, que edifica, que hace milagros restaurativos en la vida de los hombres. Que ahora lo vemos en una actitud aparentemente de enojo. Algunos dicen es que Cristo nunca se enojó. Cristo es una bella persona que no mata ni una mosquita. Eso no es verdad. Ahora lo vemos a Él, en primer lugar, echando a los cambistas del templo. Eso fue el día anterior, y ahora en este día de este sermón está maldiciendo una higuera que no tenía fruto. Y eso es extraño. Y nos surgen preguntas. Pero ¿cómo es que Jesús, el dador de vida, mata a una higuera que no le da fruto? ¿Cómo es que Jesús, tan bueno, ahora está enojado y se desquieta con una planta que él mismo hizo? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo nos muestra otro carácter de Cristo? Y para responder a las preguntas y entender bien el pasaje, vamos a meditar 3 aspectos que nos enseña el texto. El primer aspecto que vemos es la demanda del fruto. La demanda del fruto. Jesús demanda a una higuera que le dé fruto. ¿Por qué? El segundo aspecto que vemos es
la ausencia de fruto. La higuera no tiene fruto. ¿Por qué? Y el tercer aspecto que vamos a ver hoy es la maldición por no dar fruto. El Señor maldice la higuera por no dar fruto. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a entender hoy. Y nuestro reto al meditar en este texto es que nosotros nos examinemos como creyentes. Que tú te puedas examinar y decir, ¿soy higuera estéril? ¿O soy árbol de fruto para el Señor? ¿O soy una vid fructífera? ¿Soy un higo fructífero? Esperemos que hoy el Señor, el Espíritu Santo, nos dé sabiduría a través de esta palabra y podamos meditar y entender todo lo que el Señor dice. Vamos a mirar el primer aspecto que nos enseña el pasaje. La demanda del fruto. La demanda del fruto. Dice, muy de mañana, cuando Jesús, el Señor, volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. Para estar en el entorno del texto, debemos recordar el contexto. Y vamos a ver los eventos que resalta el evangelista Mateo. El Señor Jesús había salido de Galilea hacía 3 meses, venía para la fiesta de la Pascua, había pasado por la ciudad de Jericó, había posado en casa de Zaqueo, luego al otro día pasó a donde su amigo Lázaro y sus hermanas. Lázaro, que había resucitado hacía 3 meses, él pasó por allá por su casa, lo visitó por amor, porque recuerdan que Jesús amaba mucho a Lázaro y a su familia, a sus hermanas, Marta y María. Y entonces él va allí aquel día de reposo, la pasa con ellos, sin duda alguna. Celebraron aquella celebración del Shabbat, porque él honró toda la ley. Y entonces el primer día va a Jerusalén, entra el primer día de la semana y allí es recibido, loado por el pueblo, la gente le canta aleluyas, Hosana al hijo de David, es recibido como el rey esperado, como el Mesías anhelado por el pueblo de Israel. Y en la noche él se devuelve a Betania, pasa allí la noche, descansa y al otro día sale muy de mañana al templo de Jerusalén. Ya es donde vimos la semana pasada, la vez antepasada, cómo el Señor purifica el templo limpiándolo de los mercaderes de la fe. Esos mercaderes que cogieron la fe como negocio para ganar billetico. Hoy en día algunas iglesias tienen la fe como negocio y algunos pretenden levantar iglesia haciendo empanaditas y tamalitos y cositas así, y unos años después esa se llama la iglesia de Santa Mal o de Santa Empanada, porque dicen todo esto lo hemos levantado a punta de ventas que hemos hecho nosotros. No, la iglesia no se levanta a punta de empanadas. La iglesia fue levantada por la sangre de Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. La iglesia es edificada por la palabra de Dios. La iglesia no tiene que vender libros, no tiene que vender sermones. A veces se necesitará comprar alguna literatura porque tiene un costo, Biblias, y hay que comprarlo, mandarlo a arreglar. Cuando vamos a hacer estas salidas debemos pagar el transporte, eso tiene un costo. No estamos vendiendo el evangelio, pero no edificamos la iglesia con los negocios de la iglesia. El Señor Jesucristo purificó eso. Luego de que Él estaba purificando, vinieron los ciegos y los cojos y Él los sanó. Eso lo vimos en el sermón pasado. Y entonces también vinieron los niños y lo adoraron y le dijeron Hosana al hijo de David. Pero también vinieron los principales del templo y le dijeron, bueno, ¿y usted qué? ¿Y por qué? Y lo ofendieron, ¿cierto? El Señor se va de nuevo a Jerusalén. Y al otro día, dice, muy temprano en la mañana, y es hermoso como ver que Él se levanta temprano. El Señor Jesús nos enseña a vivir un día de 24 horas al todo. Se levantaba temprano. ¿Y a qué se levantó el Señor Jesús?
a buscar comunión con su Padre. Iba para el templo, eso lo dice luego el versículo 23. ¿A qué? A orar. Él iba a orar. Salió muy de mañana y seguramente no le dieron desayuno. Porque no era la costumbre. Se acostumbraba a desayunar un poco más tarde. Entonces él salió de Betania, camina más o menos los 3 kilómetros y va de camino. Y de camino al templo, pues como él no era un religioso sin sentido, vio una higuera, le dio hambre y dijo: quiero comer higos. Y se arrima a la higuera y no haya fruto. Jesús necesita comer. ¿Por qué Jesús necesita comer? Porque es su naturaleza humana. Aquí nosotros vemos su naturaleza humana. Él tiene necesidad humana, porque es 100% hombre. Y era necesario que Él fuera 100% hombre para que sintiera nuestros dolores, nuestras necesidades, nuestras dificultades, viviera lo que vive un hombre normal, pero sin pecado. Hasta las tentaciones las sufrió Él, pero sin pecado. Y era necesario que un hombre con todos los sufrimientos y las luchas humanas fuera el que pagara el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso el Señor Jesús siente hambre. Y se acerca a la higuera y demanda un fruto de la higuera. ¿Por qué demanda fruto de la higuera? Porque Dios desde el principio lo creó todo para dar fruto. Dios creó toda planta, creó todo animal y creó el género humano para fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién tiene Génesis allí? 1, 11 y 12. Vamos a la palabra, para que no sean engañados por el pastor o por cualquier persona. Dice aquí, Génesis 1, 11 y 12, y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semilla, y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie, y así sucedió. Génesis 1, 20 al 22, y dijo Dios: que rebosen de ser el viviente las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Versículo 22, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Génesis 1:28, cuando se dirige al hombre, dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. La voluntad de Dios fue crear un mundo rebosante de su gloria. Cuando las plantas producen fruto que da semilla y se multiplica, Dios es lleno de su gloria, porque hizo algo fructífero. Cuando el Señor pone las aves para que pululen, esa palabra pulular, nosotros debiéramos tener aves volando de todos los colores, de todos los cantos, de todos los silbidos, cantos. Cuando vas al campo no te deleitas en oír. Yo me deleito hasta de oír el pájaro carpintero, cómo tala esos árboles. Me da curiosidad cómo suena eso. Y es la gloria de Dios que ha llenado los aires de sus aves. Y las aves cantan al Señor y le dan la gloria, y Él se glorifica. Y del hombre, Él quería ver una tierra llena de hombres a imagen y semejanza de Él, que le diéramos la gloria. Dios, el Señor, es el Dios que creó los cielos y la tierra para que le diéramos fruto. Y su palabra por allá en Isaías 55, vamos a ver si sí es Isaías 55, versículos 10, creo que el 11 también. Isaías 55, dice el Señor que hasta su palabra, dice 55, 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar, mira, y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo. Producirá el fruto para el cual el Señor la llevó.
la mandó, sino que producirá sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. El propósito de Dios es que su palabra también fructifique en nosotros. Cuando Jesús encontró la higuera junto al camino, se acercó a ella para tomar de su fruto, porque para eso fue creada. El Señor Jesucristo no simplemente se acerca porque tiene hambre. Él se acerca porque Él demanda el fruto de gloria de aquella higuera. La higuera tenía que darle la gloria a Dios. La gloria a Cristo, su Creador. Entonces, la higuera tenía que sustentarle a Él en ese momento de necesidad humana. Como Dios, Cristo el Señor, Cristo es Dios. Y Cristo como Dios tiene todo derecho a tomar de su creación lo que Él desee. Y como Él desee y cuando Él desee, porque Él es soberano de toda su creación. Por eso Él demanda fruto de la higuera, pero no solamente de la higuera. Él demanda fruto de todo lo que creó. Él demanda fruto de la palabra que nos está dando. Él demanda fruto. Muchas personas creen que Jesús es un Dios que anda chévere, que no le gusta meterse en problemas con nosotros, que a Él no le importa lo que nosotros hacemos, que a Él le parece bien, que nosotros somos niños mimados y que a Él le parece bien todo lo que hacemos. Esto es falso. Si así fuera, no sería un Dios de amor, porque la palabra de Dios dice que el que ama corrige a sus hijos. El que ama enseña a sus hijos. Y nuestro Señor, que es amor, por su amor demanda fruto de todo lo que Él creó, porque para eso lo creó. Y más aún, Él demanda fruto de sus redimidos, porque para eso nos redimió. Como cristiano, debes saber que Dios demanda tu fruto. Dios quiere fruto de ti, no solamente lo quiere, sino que te lo pide, te lo demanda. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. No por sus obras, no por su carácter, sino por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de nuestra naturaleza. Ahora nosotros, ¿qué naturaleza tenemos? Una naturaleza santa, una naturaleza espiritual. Somos participantes de la naturaleza divina. Por tanto, Él demanda de ti como redimido el fruto de la naturaleza que Él te dio. Vamos a ver el segundo aspecto, la ausencia del fruto. ¿Qué pasó con la higuera? El Señor viene a demandar fruto de la higuera y frondosa, linda, y Él quiere fruto, porque Él va a ser glorificado con ese fruto. Dice el versículo 19: al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas, muchas hojas, cero frutos. El pasaje de Marcos 11:14 nos ilustra, nos dice que, es el paralelo, nos dice que la higuera no tenía fruto porque en esa época no era tiempo de cosecha. Como un agravante para el texto que no entendemos. O sea, no era tiempo de cosecha, el árbol estaba allí y el Señor viene y le pide cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué le pide cosecha? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, vemos un aspecto natural. El árbol dice allí, tenía una característica muy importante. Era un árbol de mucho follaje. Estaba ya sobre el tiempo de la primavera y el árbol tenía follaje. Ese follaje indicaba que era un árbol que debería tener algo que se llama los frutos tempranos. Hay frutos tempranos, hay árboles de fruto temprano, hay árbol de fruto de cosecha y hay árbol de fruto tardío. ¿Sí?
Hay árboles que producen su cosecha antes de tiempo, porque son árboles vigorosos, frondosos, bien sembrados, bien regados, y producen fruto antes del tiempo de cosecha. Hay otros árboles que el Señor les ha dado dar fruto en el tiempo de cosecha. Pero hay árboles que dan fruto después de la cosecha, el fruto postrero. Por eso dice el Señor que el fruto postrero se hará mejor que el primero, ¿cierto? Lo vemos nosotros aquí con nuestro café. Está la cosecha y después como a los 15 días hacen el rere, o sea, la recolección de los frutos que no estaban maduros cuando se hizo la primera recolección, la primera cosecha. Y entonces está la cosecha del tiempo y luego está la cosecha de la mitaca. O sea, es una cosecha fuera de tiempo. ¿Cuándo hay cosecha fuera de tiempo? Cuando sabe el agricultor que el árbol tiene cosecha. Cuando es un árbol frondoso, cuando es un árbol bello, lleno de ramas y hojas, se da por sentado que allí entre estas hojas ya hay un fruto. Por eso el Señor Jesús se acerca al árbol como hombre para demandar el fruto de un árbol que mostraba tener fruto, aparentaba tener fruto, pero no lo haya. Sin embargo, aquí también hay un aspecto espiritual. Una de las características de este texto que lo hace muy, muy difícil de entender es que este texto es una parábola. Es una parábola activa de Cristo. No es una parábola dicha, sino es una palabra de una acción de Cristo. El Señor Jesús, por ser Dios, ya vimos su naturaleza humana, y Él va por el fruto. Pero el Señor Jesús, por ser Dios, en su omnisciencia, en su naturaleza divina, sabe de antemano que ese árbol no tiene fruto. Él lo sabe, porque Él es Dios omnisciente, lo sabe todo. Pero sin embargo, Él se va al árbol y le demanda fruto, porque a través de este suceso Él le iba a dar una lección pública a su pueblo. Él les iba a enseñar qué es lo que sucede, qué es lo que hace Dios con aquellos árboles que no dan fruto. Y en este caso se estaba dirigiendo a Israel, la higuera de Dios, el árbol del Señor, plantado, regado y cuidado, y de lindo follaje, pero no había fruto. Pero ¿saben una cosa? También se estaba refiriendo a los cristianos que ya estaban con Él y no dan fruto. La palabra de Dios frecuentemente hace analogías entre su pueblo y los árboles. La vid, la higuera. Salmo 1:3 dice que el hombre conforme a Dios es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace será prosperado. Y dice ya en Jeremías 8:13, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en mi viña, ni hay higos en mi higuera, sus hojas están marchitas, voy pues a quitarles lo que les he dado. Y en Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé fruto. Israel era esa higuera, esa viña plantada, cuidada, sustentada por Dios. Y su deber era dar fruto al Señor en todo tiempo. Fruto de gloria. Pero ¿qué sucede? El Señor va y busca su fruto y no lo encuentra. El plan de Dios para Israel es que Israel fuera el pueblo de su alabanza, que por medio de Israel su nombre fuera conocido, y las naciones paganas que eran cardos y espinos en el desierto por causa del pecado, a través de Israel conocieran a Dios, a ese Dios verdadero, a ese Dios que vivifica, a ese Dios que sacó a Israel de la piltrafa, de la esclavitud en Egipto y lo llevó a vivir en la tierra prometida y les dio reyes y sacerdotes y profetas que hicieron de Israel un reino esplendoroso por casi un siglo.
pero Israel no dio fruto. Ahora el Señor envía a su propio Hijo, al Mesías, plenamente, ampliamente anunciado en el Antiguo Testamento, y ellos lo sabían. Y el Señor Jesús viene, ¿y cuál es el fruto con el cual responde Israel? Rechaza al Mesías, rechaza al mismo Hijo de Dios, aunque Él hizo prodigios y maravillas, y aún lo llevó a la cruz. Ese Israel nacional no glorificó a su Hacedor, no produjo fruto. Ahora el Señor demuestra que el destino de ese Israel nacional era que iba a ser secado, cortado y echado al fuego. Por eso los apóstoles ven que ese árbol inmediatamente quedó seco. Cuando ellos lo vieron otra vez, ya estaba seco. Eso es un milagro, porque un árbol se demora años, aún hasta una plantica se demora días en secarse. Hay árboles que duran años muertos, pero que todavía tienen follaje, permanecen en pie, y al año, 2 años están cayendo. Pero esta higuera inmediatamente fue seca desde la raíz. El Señor Jesús estaba anunciando lo que efectivamente iba a suceder con el pueblo de Israel. En Mateo capítulo 3, Mateo 3, 10 y 12, el profeta Juan el Bautista anunció que esto iba a suceder. El Señor dice, el profeta anuncia, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y en el versículo 12 dice, el Señor tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará en fuego que nunca se apagará. La maldición de la higuera indica que el tiempo deparado por el Señor para Israel ha llegado. Solo 3 días después de que Él secó la higuera, ellos crucificaron al Santo Hijo de Dios, su Salvador, al que desecharon. Y solo 30 años después, esa higuera frondosa, 100.000 años en el reinado de David y Salomón, ahora era destruida y cortada de raíz, y no hay memoria de su descendencia. Ese Israel del que hoy habla la gente, ese Israel allá de la Palestina moderna, ese Israel que pelea con otras naciones, con los árabes y todo, ese no es el Israel de Yahvé Dios, y mucho menos el Israel de Cristo. Ese no es el pueblo de Dios. Su descendencia fue cortada. La descendencia del pueblo de Dios está ahora en la casa de Cristo, en la nueva Jerusalén, en el verdadero Israel, la iglesia, pueblo de toda lengua, tribu y nación, traídos a ser higuera, a ser vid fructífera del Señor. Por eso Él dice Juan, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, produzcan fruto. Que no les pase lo mismo que les pasó a Israel. Pero sabes una cosa, la higuera fue cortada de la raíz, pero esa higuera sin fruto, desarraigada, tenía un lugar, y ese lugar fue ocupado por la iglesia redimida, el verdadero Israel. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10, dice, Primera de Pedro 2, 6 al 10, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido. Escuchemos esta palabra preciosa. Pero nosotros, la iglesia, el verdadero Israel, la vid reverdecida, el olivo frondoso. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios,
para que produzcan fruto. ¿Sí dice eso allí? ¿Están en el texto? ¿Por qué no estamos en el texto? O sea que su pastor nos puede engañar y ustedes comen carreta toda la que le dé el pastor. No, es que no se pesca mi máscara del pastor porque oye, el pastor sí sabe. Mucho cuidado con los pastores que saben mucho. La que sabe la palabra. Si tú no vas a la palabra, corres el peligro de ser engañado. ¿Qué dice la palabra? Allí dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Somos linaje escogido? Sí. Real sacerdocio. ¿Somos real sacerdocio? ¿El verdadero sacerdocio? Sí. ¿Somos nación santa? Sí. Somos pueblo que le pertenece a Dios. ¿Quién es nuestro propietario? Dios. Para que produzcamos fruto. Para que produzcamos fruto. Sí. ¿Cuál es el fruto? Proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las proclamamos de dos maneras: predicando el evangelio hablado y predicando el evangelio vivido. El Señor le manda fruto. Nos creó, nos redimió, nos compró, pagó el precio por nosotros para que produzcamos fruto. Y dice, ustedes, nosotros la iglesia, antes ni siquiera eran pueblo, eran una manada de desperdigados sin valores, sin valor, no valían nada y destinados al infierno. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. El Señor nos ha congregado y ese es el valor de la iglesia. Somos el pueblo de Dios, pero ustedes ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Somos el pueblo de Dios. Aquel lugar que ocupó la higuera que el Señor secó fue desarraigada, ahora el Señor plantó la viña del Señor, el verdadero Israel. Pero sabes una cosa, a ese verdadero Israel el Señor le demanda fruto, y si tú no estás dando fruto es porque no eres el verdadero Israel, es porque eres higuera estéril, y es necesario que vengas a Cristo para que seas vivo, fructífero. La maldición para Israel nacional redundó en bendición para el Israel espiritual. Este es el Israel espiritual, el David que da fruto de gloria al Señor. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes, mis discípulos, dan mucho fruto y muestran que son mis discípulos. Sin embargo, no todos los que se llaman cristianos o iglesia permanecen en la vid. Al contrario, son higueras aparentes con mucho follaje, pero sin fruto. Y es lo que yo ahora les decía, hermanos. Cuídense, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Se les dirán, esta es la verdad, mírenlo, allí está, mírenlo, allá vino. Pero ¿qué dice el Señor? Mateo 7:16. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, vamos a ir desde el 15. Mateo capítulo 7. Vamos a ir desde el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas, porque vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro que son lobos feroces. Cuidado, lobos rapaces hay en la iglesia. Por eso tenemos que ir a la escritura, no es lo que me dijo el pastor. Porque luego van a la casa, la familia dice, el pastor dijo en la iglesia el domingo. Nunca digas el pastor dijo en la iglesia, dice Dios dice en su palabra. Porque la gente no le crea lo que los pastores dicen, porque hay millones de pastores falsos, fraudulentos, mentirosos, y la gente ya no le crea la palabra de los pastores. No me crean a mí, hermanos, yo soy más mentiroso que una moneda de cuero. Créanle a la palabra, crean lo que yo hablo de la palabra. Cuando yo hablo de la palabra me creen, si no, son palabras vanas. Por eso me esfuerzo y clamo al Señor en oración, por favor, que sea la palabra y nada más que la palabra. Porque el resto es basura, es mentira, es engaño. Y dice el Señor allí en el versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Es que acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se cogen brevas de los cardos?
Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Se corta y se arroja al fuego. Por eso es tan importante que esta mañana estemos meditando, estemos mirándonos al espejo de la palabra y diciendo: Señor, aquí estoy yo. Dime tú, mi Señor, júzgame tú. ¿Soy yo vid fructífera o soy higuera estéril? ¿Soy árbol del Señor o soy cardo y espino del desierto? Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que va a la iglesia, no todo el que da diezmo, no todo el que lee la Biblia y ora, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Definitivamente el Señor maldice el árbol que no da fruto. Y esto es lo que nos debemos llevar hoy. El Señor maldecirá todo árbol que no da fruto, y lo cortará y lo echará al fuego y se quemará. ¿Qué está hablando allí? Le está hablando a un Israel. Le está hablando a un Israel que era vid, que era olivo, que era huerto del Señor, pero que no produjo fruto, sino dio mucho follaje. Oh, tenían muchas obras lindas. Oh, tenían sacrificio en el templo, pero mercadeaban en el mismo templo. Lo habían convertido en cueva de ladrones. Por eso está tan compacto allí todo el texto. Eso no es solamente aquí, es todo lo que hemos venido estudiando, se complementa lo uno con lo otro. El Señor limpió el templo, ahora estaba limpiando Israel, ahora estaba mostrando qué hace el Señor con un pueblo que no da frutos, con un Israel que no dio fruto, que se vestían con ropajes aparentemente piadosos, oraban en las plazas, se hacían llamar predicadores, pero por dentro eran lobos rapaces, falsos, orgullosos, altivos, inmisericordes, codiciosos de toda ganancia deshonesta, amadores de adulaciones. A ese Israel se refiere el Señor: va a ser secado desde la raíz y será echado al fuego y se quemará. Estaba advirtiéndole sobre el infierno que venía por no dar fruto del Señor. Pero el Señor no solamente le estaba hablando a Israel, le estaba hablando a los cristianos que ya estaban allí. Judas Iscariote, por fuera, un árbol frondoso de mucho follaje. Él predicó con los 12, él echó fuera demonios con los 12, él sanó a los enfermos con los 12, él predicaba con Jesús. Es más aún, a él se le dio la confianza de ser el tesorero de los 12. Pero cuando Cristo buscó fruto, ¿qué encontró? Una higuera llena de hojas, pero sin fruto. Por eso fue cortado de raíz, secado y echado al fuego, y se acabó. Pero saben una cosa, no solamente era Judas, porque a veces miramos a Judas. ¿Se acuerdan que hacía 2 días el pueblo salió y decía: Hosana, hijo de David, aleluya, bendito el que viene en nombre del Señor? Y lo aplaudían y le ponían mantos y lo admiraban y le soplaban con las palmeras. Pero era un árbol sin fruto, porque 3 días después estarían gritando: ¡crucifícale! 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 Esta palabra también es para ti. ¿Qué tipo de árbol eres? El propósito de Dios al enseñarnos este pasaje hoy es confrontarnos ante su palabra, para que consideremos si somos árbol de buen fruto o higuera estéril. Dios creó a todo hombre
para que dé fruto. Todo hombre debe dar fruto. Fruto espiritual para la gloria del Señor. Y el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué fruto estás dando? ¿Fruto de la carne o fruto del Espíritu para vida eterna? ¿Estás dando fruto para vida o fruto para muerte? Hoy Cristo te llama a presentar tu fruto. Si hoy viene Cristo y te dice: higuera, dame fruto, dame vid, dame uvas, olivo, dame aceitunas, hay fruto en ti para darle al Señor, aunque no sea tiempo de cosecha, aunque estás pasando por tribulación, por dolor, por angustia, por desesperación, estás dando fruto. ¿Qué fruto vas a presentarle al Señor? Si tú no tienes fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. Por eso le hablo hoy a los que aún no están en Cristo. Si no das el fruto de Cristo, el fruto de la redención, serás echado al fuego. Necesitas la redención, necesitas al Redentor. Hoy corre al Redentor y dile: Señor, he sido un hombre que no te da fruto porque por mi pecado no te glorifico. Corre a Cristo, humíllate ante Él y clama para que Él te salve y te haga un árbol fructífero. Pero también te hablo a ti, hermano querido, hermano creyente. El Señor dice que el que no tiene fruto será cortado, pero al que tiene fruto, ¿qué le hará? Lo podará para que dé más fruto. ¿Qué es esto que lo podará? Le irá quitando las ramitas, esos rastrojos que hay alrededor y que se chupan las áreas del pámpano, que se chupan, perdón, de la vid, del árbol, se lo chupan. Y eso habla de tu santificación. El Señor dice que al árbol que no da fruto lo corta. Cuidado, porque si tú crees ser creyente y no lo eres, serás cortado y echado al fuego. Pero si tú eres creyente, tendrás fruto. Y si tienes fruto, serás podado para que des más fruto. Dios te santifica. Dios corta lo que sobra de ti. Aquel pecado remanente, aquel pecado que te estorba, aquel orgullo que te mata, Él lo está cortando. Y cuando se pone al árbol le duele. Y hay muchas cosas de nuestra vida que deben ser quitadas, pero que van a causar dolor. ¿Estás dispuesto a que el Señor te pone, aunque te duela, para que des más fruto? El propósito de la iglesia es que rinda fruto, y fruto abundante para nuestro Señor, porque para eso Él nos hizo. Para eso Él nos dio su naturaleza divina. Por eso debemos dar fruto espiritual de honra y gloria para el Señor. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, es la vid de Dios, es el higo de Dios, es la higuera de Dios, es el olivo de Dios que da fruto para la gloria de Dios. De su iglesia bíblica, ríos de gracia. Si esa iglesia que produce fruto santo y agradable a Cristo, que el Señor nos libre de ser una iglesia de mucho follaje, pero sin fruto. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque hoy a la luz de tu palabra hemos visto y entendido que tú eres Dios, que nos hiciste para producir fruto, pero debemos examinarnos. Segunda a los Corintios 5 dice, segunda a los Corintios 13:5 dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Hoy tu palabra nos examina. ¿Estamos en la fe? Estamos en la fe. Si estamos en la fe, producimos fruto. Ayúdanos, Señor, a producir mejor fruto. Ayúdanos, Señor, a vivir para dar fruto de gloria a ti. Que nuestra vida tenga un solo propósito: dar fruto de gloria a Dios, hacer todo lo que agrada al Señor, amando a Dios sobre todas las cosas y desechando el mundo y las cosas que hay en él, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, porque estas cosas no son del Padre y el Padre las aborrece. Y el que lleva este fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva el fruto del Espíritu, el fruto de gloria al Señor, el fruto del arrepentimiento, el fruto de la justicia, el que lleva este fruto será podado
para que dé más fruto, y así tú, nuestro Padre, seas glorificado. Asístenos para que tu iglesia sea una iglesia de verdadero y grande fruto. A Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén.